por ahí Vicente, no sé, creo que se está cayendo a palos y dijo que iba a venir, pero bueno, ya se unirá. Era un máster o un doctorado. Ajá, un doctorado. Era un doctorado. Esto ya lo terminaste, ¿no? Supongo. O sea, ya. Y está casi fresquito. Defendí el 5 de abril. Ah, bien. Bueno, Sí, felicidades. sí. Gracias, Eh, gracias. Sí, eh, ok. este, tenía hasta el 31 de diciembre para enviar la tesis. Ujú. Y bueno, la envié y originalmente el plan era defender en persona. Y luego o sea, primero me preguntaron si quería defender en persona y por supuesto dije que sí, qué mejor excusa para ir Ujú. Claro, a sí, sí, Suiza. exacto. Claro. Eh, pero luego me contactaron para decirme que no valía la pena porque igual el jurado iba a estar online. Ah, qué bien. Entonces, ir a Suiza para conectarme a Zoom, pues... Entonces, que bueno, que la ventaja era que entonces ya no iba a ser en julio la defensa, sino Sí. en abril. Ok. Y así fue. Entonces, nada, sí, sí, bien, bien interesante. Bueno, primero el logro de haber terminado la tesis, que Mm. como muchos saben, es un parto, y Sí, llega un momento sí. de desesperación, de que crees que no vas a Eh, poder. ¿Y de Eh, qué fue la tesis? Mi tesis se llama, eh, déjame traducírtela. La liberación aún por llegar. What? Psicoanálisis e identidad gay. Ok. Ok. Sí. Dijiste la liberación aún por llegar. Ajá. Ajá, tell me more. Bueno, te puedo decir que ese es el ¿Por qué título que le liberación? puse, el título eh, en positivo, porque antes se llamaba La liberación que nunca vino. Ahí estás apostando contra el progreso social y todo eso, ¿no? Exacto, entonces sí, era como muy, o sea, it didn't add up. No Muy era muy negativo. positivo. Sí, Entonces, claro, es como más sí. bien como precisamente dejando la puerta abierta de que sea posible, y bueno, y conecto un poco con la idea de emancipación. Entonces este, esta, primero explorando la relación entre el psicoanálisis y los hombres gays, cómo ha sido esa historia, Ujú. y desarmando un poco la homofobia en el psicoanálisis y reconectando para ver qué tiene el psicoanálisis que ofrecerle a los hombres gays, pero partiendo del hecho bueno, de que... Y, y bueno, hombres gays, es que es, por otro lado, yo digo a veces que es como una tesis en historia, o sea, tiene un componente Ujú. más de historia porque, bueno, ya no se usa mucho el término hombre gay, ya lo más común es queer, y con este poco de nuevas identidades que han Mm. surgido, Ya, ya, ya. Ujú. es como una cosa del pasado, y como lo pongo ahí, esta subjetividad particular que surgió con la revolución, con los disturbios de Stonewall a finales de los 60. Ujú. Ahí es donde comienza formalmente esta nueva subjetividad de orgullo centrado en el sexo, el desarrollo de la cultura Ok. gay, la visibilización de todos estos centros clandestinos, bares, Ujú. saunas. Ahí hay un movimiento. Entonces, los disturbios de Stonewall es como el hito simbólico donde comienza una nueva subjetividad. Pero esa subjetividad, si nos ponemos a ver, tiene otro hito simbólico que le pone un fin, que es alrededor de 2012, la década de los Ujú. 2010, después de eso, cuando pasamos a otro momento. Y ese Ok. momento es, bueno, el momento trans. Ahorita, o sea, ser Ujú. gay no tiene el horror que tenía antes. Es casi como ser straight. Sí, sí. Y claro, y todas las Mm. paradojas, ¿no? Porque la liberación gay, Ujú. ahí viene entonces, la liberación gay vino como este movimiento libertario de tener sexo todos con todos, que de Ujú. alguna manera se trastocó por la presencia del SIDA en los 80. Ujú. Y Ujú. cómo el desarrollo tecnológico, bueno, biotecnológico, biomédico, permitió desarrollar medicamentos que ahora es impresionante. O sea,
eh, el SIDA en este momento, bueno, el VIH-SIDA en este momento es una condición crónica más fácil de manejar que la diabetes. Y con todos los cambios que se han introducido, por ejemplo, creo que es en Nueva Zelanda que ya la principal población de riesgo para el VIH son los heterosexuales. Porque en los países Claro. industrializados, los gays están tomando PrEP, medicación preventiva y han recuperado, o sea, por un lado, el VIH, SIDA trastocó el proyecto. Ahí es donde viene toda esta reconfiguración de la comunidad gay, y comienza la comunidad LGBT, donde comienza la lucha por el matrimonio, los derechos civiles. Y a lo largo del camino, cuando el VIH se vuelve manejable, entonces ahora los gays viven lo mejor de dos mundos, ¿no? Que está condensado en la figura del matrimonio en una relación abierta, donde tienen la Claro. estabilidad de los Sí. derechos y el devaneo sexual que ha caracterizado el movimiento gay desde los inicios, bueno, desde antes de los inicios. Y bueno, te diría que el centro de la argumentación es que para el constructivismo social, para la izquierda progre, es el otro opresor el que genera los síntomas en las personas, ¿no? Entonces, es la opresión la que genera la depresión, el suicidio, y esta narrativa ahora se repite con los transgéneros, ¿no? Pero en el caso de los gays, lo interesante es que el prejuicio contra la homosexualidad ha sido uno de los pilares de la cultura occidental. Pero en menos de 50 años ese prejuicio se ha desmantelado. Y hoy por hoy, y claro, por supuesto que hay gente homofóbica, pero a nivel estructural, a nivel de sociedad, en los países industrializados, los gays tienen derechos exactamente iguales a los heterosexuales. Sin embargo, los síntomas, como la depresión, la ansiedad, la adicción y por encima de todo la soledad, se mantienen, si no iguales, incluso peores. Entonces, esa es la gran paradoja, ¿no? Que pone a los Foucaultianos, a los constructivistas sociales, que se les cae el argumento de que es un otro opresor el que causa el mal. Ok. Ok. Un montón Ya de va. unpopular opinions. Sí, 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 sí. Ok. ¿Por qué? Déjame irme para atrás un momento. Ajá. Todavía no entiendo lo de la liberación. O sea, la liberación posible o la liberación que no llegó. Oh, ok, Ajá. ok. O sea, por qué hablas de liberación? Bueno, la Liberación liberación como un de... sinónimo también de emancipación. Y la emancipación, la Oh, liberación ha sido uno de los valores de la modernidad. Entonces, que a través de sobre todo la ujú, ilustración, a ujú, través de las luces, de la educación, íbamos todos a llegar a ser esa plenos. liberación. Y, y, Ujú, y en el ámbito del psicoanálisis, por ejemplo, todos los freudomarxistas hablan de, bueno, si nos liberamos, hay que liberarse de la sociedad para ser uno mismo. ujú, Y bueno, mi tesis está anclada en el psicoanálisis lacaniano, que critica cualquier ujú, idea de liberación absoluta. O sea, uno nunca se libera del otro, uno nunca se libera de la sociedad, pero ujú. uno puede armar algo y hacer algo con eso, tener una posición frente, en este caso, al otro opresor. Ok. Que bueno, si queremos ponernos más polémicos, es lo mismo que pasa con el feminismo, ¿no? Esto del otro opresor, eh, bueno, sí, está ahí, pero es esa la Ujú, causa de los males, de los síntomas ok. psicológicos, no sé. Ok, porque por lo que tú estás diciendo, o mejor dicho, por lo que tú estás dejando entrever, el, si los síntomas continúan ahí, quizás entonces el opresor no sea externo. Exactamente, exactamente. Y entonces, claro, mi tesis es una discusión con los Foucaultianos y Ujú, el constructivismo social, ujú, porque
Foucault y Lacan están tratando de resolver el mismo problema, pero Foucault se va por la vía que nosotros llamamos imaginaria, de poner, es por este otro, esta sociedad opresora, y Lacan se va por la lógica del super yo. Hay algo interno que nos hace mortificarnos a nosotros mismos. Y mientras más buenos tratamos de ser, pues más atormentados vamos a estar. Pero bueno, pero bueno, ¿según quién? Porque al final todo el tema es o sea, todavía, si si tú eres libre de ser quien eres, en líneas generales, eso es ser bueno, ¿no? Ok, ahí, exacto. Sí, es que, claro, estoy tratando de ponerlo en lenguaje, no como dice un amigo mío, en lenguaje, no en lenguaje de PhD, sino en lenguaje Sí, cotidiano, sí. o sea, no en los términos técnicos de la teoría, que puede ser como... Explícame como si yo tuviera 50 años. Pero eso que dices es dar el punto porque, entonces, en los términos de la sociedad occidental, pues los gays, los homosexuales, los que han sido traídos por el mismo sexo, tienen siempre estas etiquetas de, bueno, es inmoral, es pecaminoso, es ilegal, es enfermo. Y la respuesta de los gays fue crear una comunidad aparte. Sí. Ahí viene entonces, ahí se conecta con esta idea de lo bueno. Los gays lo que hicieron fue tomar todos estos efectos opresivos y decir, bueno, somos nosotros, así somos nosotros. Y la comunidad gay lo que hace es reforzar los valores que se cristalizaron a partir de la opresión. Entonces, Sí. en la sociedad tradicional no había espacio para los encuentros humanos entre homosexuales. Se reducía el tiempo y el espacio. Eran forzados a lo que llamamos las grietas de la sociedad, donde el ojo social no estaba presente, los baños públicos, un bosque perdido, un estacionamiento. Entonces, en esa rapidez, así como que no nos encuentren, que el otro no se entere, pues la interacción se redujo a lo que yo llamo orgasmos asistidos. Me encuentro con alguien, no me interesa su nombre, porque no hay tiempo de establecer una relación, vamos al grano. Lo interesante es que con la liberación gay, porque en el momento se llama así, el movimiento liberacionista de liberación gay, fue así como, bueno, somos así, esto es lo que nos gusta, esto es lo que hacemos, y así se consolidó la comunidad gay. Entonces, lo interesante es que por razones históricas ya había concentración de homosexuales en las grandes ciudades, en San Francisco, en Nueva York, que ya estaban explorando nuevos estilos de vida. Y lo que hizo los disturbios de Stonewall fue sacar a la luz eso. Y de repente nos dimos cuenta que habían guetos. Y eso es lo que pasó a llamarse comunidad gay. Fue la visibilización de los guetos. Que ya habían construido entonces ciertos valores, una idea de lo que era lo bueno para ser gay. Entonces, pasamos de el rechazo de la sociedad en general a un grupo, la comunidad gay, que dice ahora que es ser gay y que no. ¿Ves? Entonces ahí viene digamos que en un sentido los gays quedaron atrapados de esta idea de virilidad que ellos mismos desarrollaron. Y quedaron, supongo, también atrapados por esta definición que forjó la comunidad, ¿no? Sí, o sea, lo que cambió fue la norma, de una norma represiva a una norma que afirma cómo se debe ser. Y hay un documental que yo uso de ejemplo, el documental se llama Do I Sound Gay? Es que sueno gay. Y entonces es este documentalista que comienza a preocuparse porque en Norteamérica en particular hay un acento gay. Y fonéticamente, pues, tiene que ver con un énfasis en los sonidos sibilantes, la S,
en Ujú. las, en ciertas consonantes como la M, la N, son algunos percusivos Ujú. como la P. Entonces, y hay todo un área de, bueno, de la terapia del lenguaje que estudia parte de lo que se llama lisping. No sé cómo se llama eso en español, pero lisp, bien, hablar así como ceseo. Este documentalista, pues bueno, se arma su documental entrevistando a filólogos, a terapeutas del lenguaje, a Ujú. sus amigos. Y uno de los comentarios más interesantes es de una amiga de él que confirma que él no hablaba así, sino hasta que entró al college, hasta que entró a la universidad. Ok. Y es el momento en el que él sale del closet y fue para él como una liberación y conoció a su tribu. Y, o sea, hay un efecto de socialización. Ok. Y bueno, y, a ver, hay miles y miles de ejemplos. Yo recuerdo en Venezuela, yo fui a la fiesta de una amiga y había un muchachito, un hombre muy joven, que era así como un ratoncito con miedo. Y él Ujú. era el que tomaba las fotos y no hablaba con nadie. Y era así como un hámster, tomaba las fotos y se escondía. Y salía, o sea, era tan peculiar que era Ujú. imposible. La paradoja era, él quería pasar desapercibido, pero era Ujú. tan extraño que nadie podía dejar de notar al fotógrafo de la fiesta. Ujú. Pasaron varios años y el muchacho salió del closet Ujú. y emigró a otro país y ahora es un gogo dancer Ok. que adoptó todos los Sí. outfits que se Ujú. supone que debe tener un gogo dancer y que bueno, entonces el, el cliché pues. Ujú. Eh, Wow. entonces si hay un Ok. O efecto, la sea, comunidad gay funge como, sí. como un super yo que dice cómo deben ser las Ujú. cosas. Ujú. Sí, o sea, esto y te da como el framework también como para llenar quizás algunos vacíos, ¿no? O sea, supongo que como Sí, para encajar completamente, o para terminar de encajar en una sociedad de otros que son como tú crees que eres tú. exacto. Y a nivel, esa es la lógica de todas las políticas de identidades. O sea, no hay Ujú. nada distinto. Ujú. Y en términos más generales, pues ese es el gran cambio social. Nos hemos fragmentado de esta Mm. sociedad universal, tradicional, a grupos y cada grupo creando su propia norma. O sea, y déjame volver al tema porque es que, Ajá. claro, yo nunca había pensado en esto bueno, supongo que por razones obvias, porque pues, soy un opresor, pero esto quiere ¿Y decir por qué no que, o tenías que sea, escribir uno la de los, tesis al respecto? sí, no tenía, soy un opresor y no tengo que escribir la tesis al respecto, ni tengo que llorar mis lágrimas blancas. Em, si eres bueno, en el sentido, o sea, es una buena persona y vives libre, estás fuera del closet y además, incluso, bueno, de pronto te sientes un poco solo, pero tienes alguna relación estable o has tenido relación estable y todo esto y eres gay. eh, Incluso a pesar de todo eso, existe la posibilidad que no seas enteramente libre. Es que ahí viene el asunto. En última instancia, creo que la oferta del psicoanálisis Ujú. y lo que a quien apunta mi tesis es a aquellos que no se sienten cómodos en esta nueva norma. O sea, Ok. aquellos que, ya va, pero ¿por qué tengo que usar camisas pegadas? ¿Por qué tengo que enfocarme en el físico? Y al final todos los gays lo Ujú. viven como, sin darse cuenta, Ujú. como opresión. Pero ¿cómo se manifiesta la opresión? Bueno, con disforia corporal. O sea, los gays Ujú. obsesionados con el cuerpo. O sea, de alguna manera Ujú. están siendo oprimidos por el ideal. Ey. Y más bien, y claro, en vez de rebelarse, es cómo hacemos para, y ahí viene mi comentario de mientras más intentas ajustarte al ideal, pues Ujú. más voraz se vuelve la necesidad de, ajá, bueno, ahora tienes el cuerpo, pero estás envejeciendo, se te está cayendo Ujú. el pelo. Entonces es como, es de nunca acabar. Ujú. Esto puede ser similar a lo que hace, lo que supuestamente hace el capitalismo con las mujeres al estarlas
bombardeando todo el tiempo de ideales de belleza. Yo creo que sí, sí es equivalente. Ujú. Mm. Y una vez escuché, em, sí, que el capitalismo nos convierte en cerdos siempre insatisfechos. Ajá. Ujú. En Ujú. esa idea de, bueno, estamos obesos, pero queremos seguir comiendo. Ujú. Sí. Sí, es como estar siempre en Mm. falta y a la espera del nuevo, de lo nuevo que se supone que nos va a traer la felicidad. Ok, ok. Am, ok, y bueno, ¿cómo fue recibido esto? Bueno, a ver, al principio me preocupaba que mi tutora no me diera un comentario, sino, no, muy bien, está muy bien escrito. Pero ella me hizo 3 comentarios puntuales de matizar una idea en el primer capítulo, de aclarar un punto en el segundo capítulo y Mm. del tercer capítulo que estaba muy bien escrito. Mm. Y creo, se ve que le gustó, o sea, creo que le gustó porque Mm. durante la presentación, sí, algo en ella me transmitía que estaba como muy satisfecha Mm. y, y bueno, comenzaron la discusión y el, el que dirigía el panel me dijo cuál era el protocolo, que hiciera la presentación, que ya se había leído la tesis, que no tenía que repetir lo que había dicho. Menos mal que ya tenía preparada la presentación con algo distinto. Mm. Eh, y que luego iba a haber una discusión y que en todo caso le anticipaba un final feliz. Entonces, así como Ok. Ujú. Sí. ya dejándome saber que todo iba Ok, todo va a estar bien. bien. Sí. Y, y bueno, me dieron mención magna cum laude, ¡Wow! Qué bien, chamo, que felicidades. me sorprendió Sí, porque no, para mí claro. haber terminado el documento era el logro. Sí, ya lo Ya luego logro, claro. defenderlo era un extra y bueno, al final me dijeron que sí, ¡Wow! que estaba muy buena, que era una perspectiva original, bla, bla, bla. Ujú. Ok, cool. Bueno, wow. Felicidades, sí. Es que, bueno, definitivamente es muy interesante, ¿no? Eh, que me intriga este asunto de eso, la, porque claro, antes de tener toda esta conversación, yo más bien estaba montado en la idea bueno, de toda esta, o sea, toda la normalización, toda la aceptación, que ya es una cosa generacional, Ujú. o sea, a medida que se mueren los viejos, básicamente, a medida que se mueren los viejos y la vida, las parejas gays son como cualquier otra, ¿no? Eh, ¿Tú has visto de casualidad el trailer de esta película, Bros? Me Es una suena, película que sí. bueno, ese para mí es un indicador claro de cuánto han cambiado las cosas. O sea, Bros es Ok, una comedia romántica entre ok, dos hombres. ok. Y tiene todos los clichés y es tan mala De como cualquier comedia ujú, romántica. Y ujú, te incorpora ahí todos los elementos, todos los clichés de la comunidad gay. ujú, Entonces, eso que se anuncie como cualquier otra, en los 80 hay una película que se llama Su otro amor, en español. ujú, Este, era un triángulo amoroso, o sea, era un ok, hombre casado que está lidiando con su orientación sexual y ujú, no tiene nada gráfico, es simplemente un drama. ujú, Y la productora, o sea, lo pasaron a los cines comerciales, pero tuvieron que ponerle una advertencia de que esta película contenía un tema muy fuerte, pero que claro, merecía la pena ser ujú, tratado, y aún así la ujú, gente se salía del cine. claro. A ver, The Texas Chainsaw Massacre, Ajá, y entonces, que bueno, no tiene, de los que no 80 tiene nada tan fuerte. exacto, exacto. Ujú, ujú, Eh, de los 81 cuando es esa película, ujú, hasta 2023 claro. en ese curso, pues bueno, ya está completamente integrado, ya pueden tener, ya se pueden hacer Eh, películas malas Sí, exacto, al respecto. claro. Sí, exacto, no tiene que ser no tiene que no, no debe tener un gran mensaje ni nada, sino porque ya está completamente normalizado. Exacto, no. Ujú. Vamos a quemar estos dólares y no importa.
O sea, es como una relación de pareja como cualquier otra. Entonces Sí. pensaba que, Ajá. claro, quizás las cosas están cambiando demasiado rápido, entonces yo supongo que el efecto de la comunidad tardará quizás otra generación más en disiparse, ¿no? Pero, Ujú. ujú. No, no, que a No. lo que iba, y después me dices eso, me das tu opinión sobre eso, es que yo pensaba que eh, no, o sea, yo pensaría que los, los retos a nivel psicológico o sea, las luchas internas de las personas gays serían como las luchas internas de cualquier otra persona que no sea gay. Eso es lo que pensaba yo hasta tener esta conversación, ¿no? O sea, no pensaba que el efecto fuese Y en tan general lo grande. son, solo que el contenido Ujú, cambia. O sea, es ujú, como em, que hacer... eh, son similares en el sentido de que provienen de presiones internas y estas presiones internas ujú, están conectadas con ideales externos, pero el contenido es distinto, ¿no? ujú. Sí, no sé si se te ocurren ejemplos o puedes ponerme un ejemplo de lo que estás pensando a ver si buscamos el equivalente. Em, No, bueno, o sea, el más obvio, eh, ¿sabes? Ser una buena persona, ser capaz de proveer. Es como ok. el más obvio Ujú. o sea, mío, por ejemplo, ¿no? O sea, es una de esas cosas que siempre estoy pensando, ¿no? Seré capaz de proveer, estaré haciendo lo correcto, no sé, me recordarán con cariño, la estaré cagando con mis hijas, ese Ok, tipo de cosas, bueno, ¿no? te diría que esos ¿Mm? son temas comunes en matrimonios Ujú, gays, ¿sí? Y una cosa interesante es que en los matrimonios del mismo sexo termina habiendo una distribución de roles, ujú, que quizás no tiene que ver con género, pero de que, bueno, quién ujú, cocina, quién lava, quién atiende al niño, quién se queda, ujú, o sea que surgen eso y quizás, digamos que la diferencia sería, que es lo que reportan los terapeutas de pareja, por el hecho del género, a dos hombres les cuesta más hablar de intimidad. Es más fácil que anden compitiendo, por ejemplo. mm, Como en términos de ujú, tendencia, porque al final cada pareja es ujú, única, pero te claro, diría que son muy similares. ujú, Eh, a veces, a estas alturas, el tema de la orientación sexual lo ponen los terapeutas homofóbicos, que quieren centrar mm, los problemas en esa causa, que no lo es. ujú, ujú. Pero muchos van a terapia y la orientación sexual no tiene nada que ver, son problemas del trabajo. Y Eh, yo pensaría que un terapeuta homofóbico atendiendo a una persona gay o una pareja gay es un error estadístico y no una cosa que sea normal. Es normal. Bueno, es claro, hay menos eh, homofóbicos cada vez, obviamente, ¿no? Pero sí, pero también, también yo creo que el contexto latinoamericano también de, por ejemplo, yo atendí a una persona deprimida y la depresión tenía que ver, bueno, con varias cosas, pero cuando consultó con alguien en Venezuela, la terapeuta pasó 3 sesiones tratando de convencerlo de que sus problemas eran porque era gay. Y sus problemas no eran ok. porque era gay, ese era más bien el background, el contexto en el cual se generaban Ujú, sus problemas. Y ujú, entre otras cosas, porque sabemos que la orientación sexual no se cambia, pues el problema no era él, era del rechazo de sus papás, por ejemplo. ujú, ujú, Este, ok. yo espero que eso sea cada vez menos frecuente y creo que es cada vez menos frecuente y por lo menos Mm, en donde hay regulación, es más fácil detectarlo y controlarlo, pero en tierras de nadie, donde sí, cada quien piensa lo que quiere, pues no sé. Quería como comentar lo que ok. decía Vicente, que puso una pregunta en el chat. Mucha gente de la Ok. comunidad gay y lesbiana siente que el movimiento trans le quita derechos a los gays y a las lesbianas. ¿Tienes alguna opinión, alguna opción al respecto? Yo creo que el comentario, algo que decía al principio, estamos en un nuevo momento, el momento trans, que comenzó yo diría que en la década de 2010, 2012, cuando comenzamos ya a ver, y es como el desplazamiento. Yo diría más bien, yo lo invertiría y diría que el lugar de oprobio que ocupaban los homosexuales, ahora lo ocupan los trans.
También un poco para desmitificar, no es que porque ahora se acepten los gays la sociedad es mejor. Yo, mi comentario un poco más cínico, no, ahora se desplazó. Ahora el objeto de odio son los trans. Ok. Y en ese sentido, no sé si los gays se sientan atacados o las lesbianas por los trans. Hay muchas tensiones internas, por supuesto, y muchos gays pues no reconocerán a los trans y hay de esas tensiones que hay en todos los grupos. Pero en general creo que sí, que están en el foco ahora y en todo caso creo que les debe ¿Tú crees? preocupar es como la vieja guardia, los viejos activistas, Claro. porque las nuevas generaciones están más integradas y cada vez como más mezcladas en el sentido de que ya no se identifican necesariamente como gays o como lesbianas, sino como no binarios, fluidos, etcétera, etcétera. Mm, ok. Yo iba a decir Queers. algo como que, queers, exacto, yo iba a decir algo como eh, que quizás algunos se sienten amenazados porque hay más bocas en la mesa, ¿no? Es como más gente más gente que cae bajo la umbrella de queer. Sí, sí. Entonces, Y supongo que habrá pugna de poderes cuál es la verdadera definición de... Porque, ok, quería, para salirnos de la polémica y entrar a algo más normal, em, porque también todo este movimiento tiene un componente de interseccionalidad. Y entonces, claro, uno de las consecuencias de la interseccionalidad, a mi manera de ver, y quizás estoy equivocado, es que bueno, tú puedes trazar líneas de interseccionalidad hasta que crees un fractal, ¿no? O sea, hay muchas maneras de... sí. Y si tú tienes, volviendo a la analogía de la mesa, tienes la mesa y la vas a dividir entre los participantes, a medida que agregas más participantes, llega un punto en el que una de las secciones pierde representación, ¿no? Pero a medida que vas Ujú. dividiendo, ¿sabes? Sí, sí. En la mesa estaban sentados 10 personas gays y después son 5 y después son 3, pero a medida que se empiezan a dividir, de pronto no sé, algún género fluido que le gusta, que se identifica como animal, pierde representación en la mesa porque no hay espacio para él, ¿sabes? Porque en esa mesa de 10 asientos no hay espacio para esa persona, ¿no? Y otra cosa, bueno, no sé si es para introducir polémica otra vez, pero algo interesante de ese ejemplo es que está basado usualmente, a ver, se arman las distinciones y se va Ujú. abriendo. Y una vez que se abre, claro, comienza el juego de poder y la manera de mantenerse en la mesa es quién sufre más. No, Claro. pero yo Ujú. sufro más porque, entonces ahí van Ujú. eh, de Claro. eso, que es un poco la crítica volviendo a lo que decía Vicente, lo que comentaba Vicente, en términos de los trans con los que se identifican con animales, que creo que Claro. eso lo habíamos hablado antes, ¿no? O sea, Sí. se abrió esta Ujú. línea de lo trans, pero luego que se cruza, pues ya no se puede parar. Ujú. Y entonces comienzan los trans a decir, no, pero hay que detenerse aquí. Está bien cambiar de género, de sexo, pero no de especie o de Ujú. raza. Lo de raza. Ujú. Y, Claro. Y ese creo que es el escenario de ahora, esta lógica que está como andando, que va más allá de los intereses que en principio intentaba sostener o Ujú. defender, o de los derechos que buscaba promover. Ujú. Yo estoy buscando una manera también de sensibilizarme o también como para prepararme a mi vida en los próximos, no sé, los 30 años que me queden, mi vida en este planeta. Em, si estoy tratando también como de poder entender las cosas de una manera, de internalizar, poder entender e internalizar, porque una cosa es poder entender, ¿no? Ujú, ¿Sabes? Una cosa es tolerar, yo no quiero tolerar, yo quiero ujú, entender, no ser ujú. empático eh, conectándolo con lo que tú estás diciendo, yo
puedo entender esta idea de yo no me siento bien en mi cuerpo, soy un adulto y no me siento bien en mi cuerpo y quiero operarme. Y eso me parece bien, por supuesto, genial, si lo puedes hacer y después te sientes feliz. Bien, Ujú, esa parte la entiendo. Eh, Cuando empezamos a hablar de otras alteraciones, tipo de especie o de color, me parece que hay una línea en alguna parte en donde se transforma en una especie de competencia para diferenciarse en lugar de eh, aspiración al bienestar, ¿no? ujú, ujú. Em, y que de alguna manera abarata al cuerpo humano. Eh, pero es la manera, o sea, me cuesta mucho entender eh, esas otras transiciones, ¿no? No sé si estoy hablando con la persona correcta pero abro el tema como o sea, en qué se parece? ¿Cómo lo ves tú? Mejor dicho. Ujú, ujú. A ver, comparto contigo la inquietud de abrirte a estos cambios o Mm, sea, mi ujú, tesis en un nivel es un ejercicio de pensar lo contemporáneo, ujú, precisamente, bueno, desde este lugar, si acoto esta lógica, lo que se abre como pregunta es, bueno, ¿qué pasó? Qué ha pasado después? Y todos estos cambios que nos parecen tan, no sé qué palabra usar, tan peculiares, ujú, de cómo pasamos de los gays a ujú, ujú, LGBTQ, etcétera, etcétera. ujú. Y cómo se pasa del reconocimiento a esta multiplicación, yo diría ad absurdum. Ujú. Em, y quizás un poco volteando la perspectiva, te diría que, como yo lo veo, es que cada ser humano tiene un desfase con su propio cuerpo. Todos de alguna manera estamos desfasados, no nos sentimos cómodos, o sentimos que tenemos un cuerpo, no que somos un cuerpo. Ujú. Y, y a medida que se ha caído en la universalidad de lo que nos organizaba antes como sociedad, o lo que organizaba Ujú. la cultura occidental en todo caso, a medida que comienza la fragmentación, Ujú. pues eso, lo que estamos viendo es que cada quien se las está arreglando como puede. Entonces, yo siento este desfase y hago dieta. Yo siento este Ujú. desfase y lo siento tan profundamente que considero que tengo que cambiar mi sexo. Y ojo, es que incluso lo trans, yo creo que es importante indicarlo, se ha reformulado también. En 2012 fue una convención cumbre de trans, donde lo trans no es cambiarse de sexo. O sea, ese es el modo, esa es la vieja escuela. Ujú. Lo trans ahora es permanecer en este in-between, Ok. en este intermedio que desafía el binarismo. O sea, todo este cuento es cuando comienza a aparecer lo no binario, lo fluido, es el Ujú. rechazo a los dos pilares que organizan el campo. Ok. Entonces, claro, ahí más desorientación y cada quien, otra persona lo siente, pero como no lo siente sexual, pues lo siente como si fuera el color de la piel o Ujú. como eh, si fueras otra especie. O en el caso de Mm. estos casos también de los transables, que es como la manera más literal de sentir la mutilación, entonces se mutilan. Sí, sí, ok. Ajá. Entonces yo creo que cada vez los seres hablantes, a falta Ujú. de una cultura universalizada, están más desorientados y se agarran de lo que pueden, de lo que consiguen. O sea, Ok. lo veo como una reacción, como una adaptación al cambio en la lógica. Y por otro lado, lo que, para ponerte así, bueno, ¿cuándo se detiene? Yo creo que para mí también es importante como prevenir la universalización de estas particularidades. O sea, por Mm. ejemplo, los trans que creen que entonces hay que borrar el color azul, el color rosa.
yo fui a una charla, no sé si alguna vez lo conté, pero este hombre trans que tiene vagina y tiene que hacerse chequeos porque tiene un sistema reproductor femenino, Ujú, estaba ofendidísimo porque ujú, la clínica ginecológica a la que iba tenía fotos de mujeres y de niños en las paredes. ujú. Entonces, era como una cruzada en cambiar la estética de las clínicas geriátricas porque, bueno, porque a no le gustaba. Ujú. Entonces, es como universalizar esta particularidad y llevarse adelante por delante a la gente bueno, que está en otra onda. Ok. Para entender un poco, ¿tú crees tú crees que la mayoría o una buena parte de las personas gays se ofenden cuando ven fotos de parejas heterosexuales en una clínica? Creo que no, no sé, no tengo la no tengo la data, pero creo que no. Ok. No a ese nivel. O sea, Ujú. sí está como el nivel de, y lo vemos con las películas, ¿no? Cuando un heterosexual Falta hace alguien un como yo. papel de, ¿cómo? Falta alguien como yo. ¿Cómo es eso? O sea, digo, que quizás se ofenden a Oh, la nivel falta de representación, de ajá. falta de representación, ¿no? Sí, Ujú. claro, la falta de representación, pero hay un paso más allá Ok. cuando, ¿por qué le dan un papel de gay a un Ah, heterosexual? ya. Ya, ya, ya. Que ahí Ok. es como, ya ahí comienzan los Sí. problemas, porque Ujú. ya no podemos actuar. Ok. Y bueno, Una pregunta, ahora que llegué finalmente a la muy bien. conversación, estaba escuchando todo a distancia en el metro, no he podido ver por las imágenes lo que nos están haciendo. Este, pero me preguntaba en gran debate que es muy álgido en los Estados Unidos sobre la edad a la cual deberíamos conversar sobre temas de género con Mm, niños. ¿Qué piensas tú sobre eso? Es decir, yo tengo un primo, por ejemplo, que siempre fue gay y él me dice que desde que él tenía 4 años él sabía que él era gay y que él no hubiese ujú. tenido ningún problema en que a los 4 años o 5 años le hubiesen expuesto a otras formas de sexualidad que no fuesen heterosexuales. ¿Qué piensas tú personalmente y también de punto de vista social? ¿A qué edad deberíamos empezar a evocar esas discusiones con los chamos en las escuelas? Yo creo que yo no tenía conciencia de cuán puritanos son en Estados Unidos. Es algo como que he tomado conciencia y ver la extensión y el impacto, bueno, viviendo aquí en Canadá y teniéndolos como vecinos, porque afortunadamente Canadá es distinto en muchos sentidos. Eh, Dicho eso, así como lo que estoy diciendo es, Mm, eh, 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 son demasiado mojigatos. Ujú. Y yo sí creo que hay una edad, a ver, creo que a cualquier edad es buena, siempre y cuando esté el lenguaje apropiado. O sea, porque al final estamos hablando de las realidades de la vida. La realidad de la vida Ujú. es que las personas tienen diferentes expresiones Ujú. de identidad sexual y muchos de esos niños, por un lado, están viendo al tío, a la tía con su amiga, mm, no sé, al tío que tiene pelo largo y se pinta y no sabe por qué, y la pelea por el nombre, y qué sé yo. mm, O sea, no sería nada, en términos de sistema educativo, es algo que se podría hablar Ujú. desde preescolar, siempre y cuando sea apropiado. Y bueno, hay todo un movimiento precisamente de resistencia ante eso. Y entonces ahí viene todo el cuento de los libros prohibidos, mm. pero ahí se han hecho cuentos para niños, básicamente para ayudarlos a tener como el referente simbólico de esas cosas. Eso por un lado. Y por el otro, para personas que siempre han sentido, yo creo que es una fantasía de los reprimidos, esta idea de que si uno habla de eso, se va a transformar. Ujú. Para bien o para mal, la orientación sexual depende de factores inconscientes y uno elige, pero no en el sentido de consciente de, oh, mi amiguito es gay.
me voy a meter a gay. Ujú, O, ujú, oh, diablos, este libro dice que se puede ser gay. Ahora voy a ser... Sí. ujú, ujú. Claro. Sí, creo que no sé cómo lo manejan en Europa o en Latinoamérica. En Latinoamérica ni lo hablarán, no sé. Sí, no. Te llevan a que te cojas una burra. El, Exacto. ok. em, bueno, además que yo supongo que hay que establecer la diferencia entre, o quizás hay que establecer, bueno, quizás aquí, no sé, pero creo que hay que establecer la diferencia entre, em, a, a mí me gustan las personas del mismo sexo o me gustan, o me gustan las personas del otro sexo o me gustan ambas, ¿no? Es como, Ujú. digo, eso es una cosa, ¿no? Y otra cosa es no me siento bien en el cuerpo en el que estoy. eh, Ujú. quisiera, ¿Sabes que también sí, lo que quisiera que me ahorita mientras, ayudaras quisiera que ayudaras a bloquear mi pubertad y tal. Ujú, mientras estamos hablando de esto, me surge la pregunta, o creo que la inquietud también es, ¿qué tanto espacio se le da? Porque la ujú, fantasía conservadora en Estados Unidos es que hay una cruzada para convertir a todo el mundo, y entonces como que quieren, como que ya no es colegio, ya no es educación, sino indoctrinación sí, en ujú, política de género. Em, ujú, que por el otro lado me imagino que habrán algunos activistas que estarán en esa onda, pero en realidad esas son voces extremas, como siempre hay voces extremas en cualquier movimiento. Eh, ujú, entonces, volviendo a eso, dentro del espectro de, en el lenguaje apropiado y en el espacio apropiado, o sea, tampoco es que, porque lo fascinante es que los niños naturalizan muchas cosas en el buen sentido de la palabra. ujú, Ay, mamá, ¿por qué ujú, mi tío vino? ¿Ese amigo quién es? Ah, ese es su novio. ujú. Ah, ok. Y ya, no se hace mayor Sí, sí. problema. Ujú, Mm. Y con ujú, respecto a esto, yo sí diría que sería útil abrir el espacio para hablar de nuestra relación con nuestro cuerpo y de que es natural sentir cierto disconfort, como dar herramientas simbólicas para ver qué se hace con el desfase. ujú, Porque, a ver, ujú, no sé si hemos hablado de esto también, pero hay cosas muy, bueno, fascinantes desde el punto de vista de la discusión. Por ejemplo, en Irán, donde la homosexualidad está prohibida, donde oficialmente no existe, como en Rusia, ujú, Mm. es creo que el segundo país con más operaciones de cambio de género. Entonces, por ujú, razones político-religiosas, en Irán hay un montón de transgéneros que no son verdaderos transgéneros. Que es así como, bueno, tú fuiste encontrado teniendo sexo con alguien del mismo sexo, o eres mujer o eres una abominación que hay que eliminar. Y claro. muchos de ellos eligen la transición para mantener la vida. Ok. Mm. Eso, Ok, bueno, eso es como un porque, caso extremo para ilustrar eh, sí, sí, sí. que... Porque está este asunto de, perdona que te interrumpa, está, sabes, una cosa es esto que acabamos de mencionar de, bueno, sí, él es el novio y ya es el novio y fino, todo el mundo lo asume y está bien. Y está esta otra cosa de no me siento bien con mi cuerpo, Claro. pero ese no me siento bien con mi cuerpo, bueno, es un espectro, ¿no? Entonces es porque, Mm, bueno, soy gordo o porque también me parece en este momento de mi vida, hoy, ¿sabes? Hoy, me parece que ser un niño y tener el cabello corto y jugar al fútbol es cool. De allí a hacer una transición hay un trecho, pero si no hablamos del desconfort, que es normal sentir atracción por ejemplo, es normal sentir atracción por las cosas que hacen las ujú, personas de otro género, o atracción o inquietud, ujú. o, ¿sabes? Y eso está bien y sentir que de pronto tú, ¿sabes? Yo no soy tan fuerte o no salto tan alto. Eso es una cosa y está bien sentir, o no está bien, pero Sí, digo, es sí. normal sentirla, o sea, es una cosa que todos sentimos y tal. Mm. Tener esa conversación es eh, importante en el sentido, a mi
a mi juicio, porque nos protege o los protege de otra conversación que es que eh, mm, no es normal lo que estás sintiendo. Nunca había pensado esto, que uno podía sentirse mal con su cuerpo. ¿Será que quieres transicionar, no? Ujú. Y creo que lo que estamos hablando es del peligro de la presión política que hay, de la presión de los lobbies. También. Porque, a ver, ahí viene lo que yo decía antes, el problema está en la universalización. Entonces están estos activistas que un niño manifiesta alguna disforia de género de algún tipo y ya, para ellos, para los activistas, es que hay que ya bloquear la pubertad y hacer la transición. Eh, y bueno, la verdad es que precisamente como todos pasamos por fases, por momentos, yo creo que habré puesto este ejemplo. Yo conozco a alguien que me decía, menos mal que yo no crecí en esta época, porque me hubieran bloqueado la pubertad, porque él de niño se sentía niña y era su manera de darle sentido a que era gay. Y Claro. cuando se desarrolló, pues no le interesaba para nada ser niña, sino varón, que le gustaban los varones. ¿Sabes qué? Estaba como pensando, y claro, estos son temas cargados emocionalmente, con mucha pasión, y alguien podría decir, bueno, pero ustedes son hombres y ahí no hay trans, pero bueno, estamos todos en el mismo barco y estas opiniones no son exclusivas de... hay un escritor que a mí me gusta mucho, es un hombre trans, y se llama A la conquista del cuerpo equivocado. Y él en ese texto pues va como con mucha sensatez hablando de su experiencia sin universalizarla, sin pretender que eso es lo que tiene que pasar para todo el mundo. Porque en la práctica, o sea, el resumen práctico es, hay que ir caso por caso. Y ahí viene el problema de la desorientación, es una niña, cuando comienzan a salirle Senos. senos, y no sé si recuerdan, pero en bachillerato eso era como un clásico, ¿no? Cuando las mujeres comenzaban a desarrollarse, algunas con un poco de trapos encima para que no se les vieran, y uno mismo, o sea, cuando yo comencé yo era el primero que tenía las piernas peludas, y eso era así como, por la razón que fuera, era motivo de comentario para otras personas, otros niños que eran lampiños. Entonces es como una fase normal el sentirse perplejo, aunque sea, o incómodo, pero claro, por la falta de referentes simbólicos ahora, una niña que comienza a salir del pecho y se siente incómoda, es mucho más fácil deslizarse a, bueno, ahora me tengo que vendar y tengo que usar bloqueadores de hormonas. Hay que ver y habría que ir caso por caso precisamente porque como hay tanta diversidad, ¿qué es lo que va a surgir en esa persona como la mejor solución? Porque esa solución, creo que el punto central, las soluciones universales no funcionan. Y hasta donde entiendo, esos niños que les aprobaron el bloqueo de la pubertad, algunos de ellos están demandando ahora en Inglaterra, por Sí, ejemplo. en Blackstock, sí. La clínica de Blackstock, sí. Y claro, entonces ahí viene como todo, de nuevo, todo se inserta en esta lucha política y no sé si es un poco ingenuo de mi parte, pero habría que ver cómo bajarle un poco a la agenda política y pensar en términos más de las subjetividades implicadas. Sí, Porque es la totalmente. paradoja, ¿no? Es otra forma de opresión. Sí, 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 porque parece, o sea, yo sigo bastante ese tipo de noticias, me parece fascinante cómo se está reconfigurando la estructura social y parece que de ambos lados, tanto no sé si llamarlo de izquierda o la derecha, pero digamos la gente que está por la transición y la gente que está contra la transición, ambos parecen tener argumentos de peso. Es decir, sí es cierto que una persona que sufre de disforia, que tenemos estudios clínicos hace más de 100 años sobre esos casos,
puede sentir o sea, sentirse muy mal y lo favorecería una transición, y eso es cierto, pero por otro lado, cuando tú estudias, o sea, el problema es el siguiente, como lo veo yo. Ellos se basan, la gente que está a favor de la transición, se basan en lo que llaman el Dutch Protocol, que es el protocolo holandés que se aplicaba para la gente que transicionaba, y es una cosa que apareció a finales de los 80, en el 86, creo que el primer caso de transición. Sin embargo, en el caso del protocolo Dutch, explican muy bien que no validan una transición del niño, porque estamos hablando de prepúberes y púberes, sin un buen asesoramiento psicológico. Y Ujú. eso es lo que estaban haciendo en Holanda y es lo que estaban haciendo en Inglaterra y fue lo que cancelaron ahorita, dejaron de hacer en muchos países como Suecia, incluso Francia. Y era lo que hacían en una clínica aquí en Toronto. Había un psiquiatra Ujú. que se tomaba todo el tiempo necesario para hacer un buen assessment Exacto. y los activistas le hicieron la guerra hasta Sí, que sí. hicieron que cerraran esa clínica. Porque aparecieron con el argumento ese de que oponerse a la transición es validar el suicidio, se van a suicidar, y cuando ves, y va a sonar horrible, pero es así cuando tú ves los datos, cuando estudias los casos, el estudio que hicieron sobre el suicidio en la población trans es un estudio que está mal hecho, en el cual había creo que 36 personas y se retiraron muchas, que o sea, transicionaron y después no los estudiaron, y eran preguntas como que ¿tú alguna vez en el año pasado te has querido suicidar? Y se le hacían a niños de 16 años que tenían problema de género, o sea, problemas de género, se sentían mal en su piel. Y por supuesto que la sangre era muy alta. Entonces, estudio está bastante falseado, y sin embargo lo avanzan para decirle a los doctores como que si tú no apoyas la transición desde el chamo de 12 años que te dice yo soy mujer, si es hombre y viceversa, estás apoyando su suicidio, lo cual es un chantaje emocional espantoso. Entonces, por la parte de la izquierda van corriendo demasiado rápido y por la parte de la derecha no quieren aceptar que existen muchísimas personas que pueden sentirse mal en su cuerpo y cuya solución Ujú. sería esa. Y la pregunta que te hacía antes para terminar era justamente esa, que muchas personas de la comunidad lesbiana y gay sienten que jóvenes que serían gay o lesbianas hoy en día, los empujan a ser trans y los forzan a tomar bloqueados de pubertad. Y son muchos casos esto de detransitioners, de transicionadores que vemos que son terribles también. Entonces es un tema muy, muy peleagudo, muy complicado. Y sí, de nuevo yo creo que, y ahí viene un poco dos temas de los que comentamos al principio, Mm. que quizás el problema no está en a ver, es un problema que haya un otro opresor, es un problema todas las prácticas transfóbicas, eh, pero quizás, y como dices, sería bueno tener un panorama completo, porque si transgéneros que han transicionado también se suicidan, que es Ujú. lo que yo creo que podría salir si abrimos el espectro, nos damos cuenta que el problema es otro y más bien es cómo ayudar a cada persona a lidiar con eso que le hace la vida insoportable. Y esa, bueno, al final es como en lo que yo me inscribo y la propuesta del psicoanálisis lacaniano, cada quien tiene que hacerse cargo de lo que le hace la vida invivible y Mm. encontrar el modo de tener una vida vivible. Y en ese Claro. sentido, a pesar de la fantasía de Paul Preciado, que habla de los lacanianos como si fueran opresores, pues no, es ir caso por caso a lo que le conviene a cada uno sin Mm. generalizar, porque ahí viene, hay una limitación Claro. estructural en la ciencia que quiere tener un protocolo universal. Mm. Y creo que es ahí Desde un punto de vista donde psicológico, este, ¿tú dirías que una persona de 12 o 14 años está sexualmente, o del punto de vista del género, de identidad de género, completamente formada como para tomar una decisión informada sobre lo que quiere o no quiere ser? Porque eso es lo que más choca al público en general. Es que gente como Daniel y yo, que nos diga que una persona de 12, incluso menos, ¿no? Pero vamos a tomar 12 o 14 como ejemplo, que un chamo de 14 diga, no, yo estoy completamente convencido de que yo soy niña, sexualmente hablando, desde un punto de vista uh-huh, evolutivo y de psicología.
yo estoy seguro que hace muchos años, ¿no? Entonces no me recuerdo, por eso te estoy preguntando, pero no me parece completamente cierto que tu identidad de género y sexual esté formada a los 14 o 12 años, ¿no? Y esa sería la diferencia. Si yo no te diría a nivel psicológico, yo también estudié psicología hace mucho tiempo, te diría, pero a nivel subjetivo, sí, puede haber alguien que venga con ese planteamiento. El asunto es qué se hace con eso. Y yo te diría, bueno, hay que escuchar y hay que, en el diálogo con esta persona se encuentra qué se hace con eso. Ahí es donde viene la trampa, ¿no? Que cuando ve, bueno, si dijo eso, hay que hacerle caso. Claro. Hay que pasarlo por el diálogo terapéutico, en este caso, terapéutico, en el diálogo, sí, asumiendo que es con un psicoanalista, para ver qué sale de ahí. O sea, una presentación de caso, y yo no sé si yo les he comentado esto, pero veía mucho la atención, era este muchacho que era era cuando uno se metía en la lógica de la persona, era así como, yo no me siento masculino, entonces como yo no me siento masculino, quiere decir que yo soy mujer. Entonces, este era un muchacho que lo estaban empujando a ponerse bloqueadores, tenía cuánto, 13 años creo, o menos. Y claro, la presentación era, bueno, este muchacho es trans, y cuando uno comienza a escuchar, era este asunto de no me siento masculino, pero ahí se abre un campo de posibilidades. Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Y por qué? Ahí es donde, paradójicamente, entonces uno en la posición de analista no es asumiendo el binarismo, sino, bueno, ¿qué te sientes? Y todo indicaba en la presentación del caso que este era un muchacho que se iba a sentir más cómodo siendo asexual, sin estar preocupado por... Ya, ¿qué es asexual? O sin identificarse con ningún género en particular. ¿No has escuchado, no ha llegado ya O sea, los asexuales a románticos? entiendo el concepto, pero eso existe de verdad en la naturaleza, o sea, en la naturaleza humana, que haya gente asexual que no tiene ningún tipo de atracción por nadie nunca. Hay gente que dice sí. Y hace poco acaba de salir un libro sobre, es una aproximación a la asexualidad desde el psicoanálisis. Y no es como No que lo he me leído, pero gustan acaba los de salir. pies o me gustan las narices, no, es como que no me gusta nada. Que tienen, yo creo que en el lenguaje antiguo sería gente con libido muy baja. Okay. Sí, que puede involucrarse, que puede tener, y por eso viene entonces el cuento, o la distinción, hay asexuales que son románticos, o sea, quieren establecer con... ya va, eso es distinto de la orientación sexual, por ejemplo. En este caso, con el muchacho faltaba como con que si se iba a identificar o no con algún género, pero en términos de sexualidad, Okay. como que no era un problema. Sí, hay que escuchar lo que dice la persona. Hay personas que vienen y dicen que son asexuales y hay que ver qué significa eso. Pero te diría que sí. En principio, la plasticidad humana es tan amplia como... Sí, te diría más bien, si algo sabemos es que no hay instintos que nos regulen completamente. No, al ser humano no. A los otros animales sí. Exacto, estamos abandonados, nacidos prematuramente. Sí. Y la por eso tenemos cultura... lenguaje y cultura sustituyen esa carencia de instinto. Exacto, el lenguaje es una ventaja evolutiva porque nos organiza y la cultura viene a reemplazar ese script. Entonces por ahí viene el asunto. Esta cultura que nos hablaba la tradición, que ya no está con tanto peso, pues bueno, nos deja desorientados. Exactamente, hay una cultura demasiado abierta y por eso algo como de referentes simbólicos. ¿Cuáles son los referentes simbólicos para cada persona para orientarse? Ok. Y eso vendría unido entonces a la muerte de los metarrelatos de los posmodernos, que hace que justamente no haya más relatos en el cual te puedas identificar, tipo la iglesia, la muerte de Dios, Nietzsche, o qué sé, la libertad y otras cosas que los posmodernos como Lyotard y eso vienen destruyendo, ¿no? Te diría que ahora tenemos microrelatos muy bien establecidos. Scripts que se quieren imponer. Ok. ¿Cómo cuáles?
el trans, que estamos hablando, o el gay, que hablábamos anteriormente, Sí. o, bueno, si nos ponemos más banales, el guión de lo que es ser venezolano, ¿no? Por ahí está esta polémica del actor de la serie sueca, de Young Royals. No estoy al tanto de esa polémica. Bueno, uno de los protagonistas, el novio o el amiguito del príncipe, no sigo la serie, pero es venezolano. Y entonces salió, pero él o creció allá, o nació directamente allá, pero de padres venezolanos. Entonces en una entrevista estaba hablando de sus raíces venezolanas, de cómo le gustaba la arepa, y bueno, fue una sensación negativa en Twitter criticándolo porque eso no es ser venezolano. Esta pasión, a eso me refiero con guiones que se quieren imponer, porque hay como una pasión en que tiene que ser de un modo preciso o no ser. Sí, y no es por nada entonces que como que los metarrelatos que nos quedan son superhéroes, Marvel. Toda la historia de la humanidad hoy en día pasa por cuentos de superhéroes. Me extraño. Desde un punto de vista cultural. Pero te iba a preguntar otra cosa. Desde tu propio punto de vista, ya se me olvidó la pregunta que te iba a hacer justamente, que la diga. Eso pasa después. Estaba bebiendo con unos amigos, estaba escribiendo una amiga, en fin. Daniel, take it away. Ok, ¿hay algún, o te has encontrado algún paper hacia el cual me puedas orientar, en el que, sabes, se hayan hecho algún estudio controlado sobre la, el nivel de felicidad o de aceptación de su propio cuerpo luego de haber transicionado? ¿Hay estudios de eso? ¿Estudios científicos de eso? No lo sé, no lo sé. Te puedo recomendar un Sí. libro, bueno, no sé si Ajá. es muy psicoanalítico, Ok, pero hay un libro que se llama Please Choose Your Gender. ok. Por favor, tu sex, tu género. Sí, sí, elige esto. Y, y es una psicoanalista que, bueno, que se toma en serio el estudio del fenómeno del transgénero más allá de la universalización, más allá de la política y, bueno, desde el psicoanálisis, ¿no? Y entonces como, creo que ayuda a ver la dimensión subjetiva. O sea, es lo que te decía, que uno de los problemas en todo lo que yo he revisado sobre el tema, tratando de verlo desde un punto de vista no objetivo, pero sí no partidario, no partidista, no, cada vez que llega una respuesta es como que no hay suficientes datos. Es decir, cosas que parecen obvias, tipo los trans hombres para mujeres, male to female, que compiten en deportes femeninos, ¿tienen una ventaja, sí o no? Y la respuesta es, no sabemos muy bien, depende, a veces, depende de lo que estés midiendo. Como que los tipos hicieron estudios con los soldados norteamericanos y los comparaban con una población trans y la diferencia existía, pero no era tanta. Es decir, era como 16% corriendo una cierta distancia y después cuando estudias lo que pasa en las carreras olímpicas te das cuenta que para ganar tienes que tener una diferencia de 32%. Entonces, en fin, científicamente hablando, es difícil comprobar cosas que uno cree que están como dadas. Y con los bloqueadores de la pubertad no tenemos suficiente tiempo haciéndolo. Entonces no hay suficientes datos, no sabemos muy bien lo que sucede. Dicen que son reversibles, que no hacen ningún daño. Uno pensaría, eso no tiene mucho sentido porque tú atravesas la pubertad y sabes que eso puede afectar, qué sé yo, tu tamaño, etcétera. Y tenés panas que sean peces, se quedaron chiquitos, en fin, tú sabes que algo sucede allí, ¿no? Pero en los datos brutos no tenemos datos sobre cuáles son exactamente los efectos que produce, ni sobre el suicidio post-operación, como mencionabas tú ahorita, ni sobre la felicidad, ni sobre los detransitions. O sea, los estudios que han hecho son muy limitados. Hay algunos, son poquitos, entonces es difícil saber. Y claro, ahí viene como esta manera indirecta de jugar la política, ¿no? Porque me hiciste acordar cuando yo trabajaba estudiando el impacto del diagnóstico de VIH en hombres gays. O sea, mi trabajo comenzó a nivel clínico atendiendo gente diagnosticada con VIH. O sea, los diagnosticaban y luego pedían ayuda psicológica. Y para mí era muy claro que el diagnóstico funcionaba como un trauma.
Y claro, estamos hablando de finales de los 90, los 2000, Venezuela, con un sistema de salud donde Inexistente. sí, que no cubría las necesidades, donde esta idea de que el VIH era una sentencia de muerte, el diagnóstico por VIH estaba muy presente. Y el Entonces, para mí estigma era social. evidente que había un componente traumático y bueno, yo desarrollé un modelo y todo con datos clínicos. Pero la confirmación científica, sí, el primer paper del que tengo noticia hablando del efecto traumático del diagnóstico apareció en el 2013. ¡Wow! Y a estas alturas, como comentábamos antes, pues ya es un dato casi irrelevante en la medida en la que hay tecnología que ha mitigado la expansión, ya no es una crisis, en todo caso... Pero ¿por qué tardó tanto en salir el paper? No entiendo. Bueno, porque viene todo como lo que pasa tras bastidores de se necesita alguien interesado en investigar, se necesita alguien que ponga el dinero para hacer la investigación. Claro. O sea, hay una serie de como de pasos burocráticos donde, eso que llaman voluntad política, donde opera la voluntad política. Claro. Okay. Entonces, claro, en el contexto norteamericano, los que tienen voluntad política probablemente no tengan el dinero para financiar la investigación. Es patético, o sea, me parece fascinante que estemos viviendo un momento bisagra en la existencia de la humanidad, ¿no? O sea, por un lado hay esta reinvención o reescritura de lo que es la narrativa del sexo mismo o del género, que ahora pasa eso, es lo mismo, en fin, hasta ese punto hemos llegado. Y por otro lado tienes la revolución tecnológica con ChatGPT y la realidad virtual, que de verdad que, si yo... Imagínate, mi padre vivió la aparición de, bueno, la radio estaba ahí, pero era muy pobre y vio la radio después, pero televisión, cine, internet, etcétera, y nosotros vamos a vivir una revolución paralela. Y me parece que es fascinante vivirlo y me parece tan triste que se plantee en los términos tan burdos como de la discusión política americana, en la cual, bueno, es eso, ¿no? Como que si hacemos Drag Queen Hour, ¿no? Que había una persona haciendo crossdressing, leyendo un libro, y era todo un debate, o de pronto aparece una persona que hace algo en un restaurante, y eso se convierte en una especie de debate global de lo que sucede con los trans en los Estados Unidos, porque hay una persona en Kentucky, qué sé yo, que de pronto entró a un baño o no entró a un baño, en fin, hizo una cosa que no era, y ahora tienes a Tucker Carlson o los que sean ahorita hablando de ese tema y es una cosa con política. Y es triste reducirlo a esas instancias tan pobres, porque estamos justamente viviendo eso, ¿no? La reconfiguración de todas las bases de lo que es sexo y género en la sociedad, y es fascinante. ¿Sabes qué? Y claro, hoy estaba leyendo una noticia de cómo los gobiernos están comprando más oro. O sea, hay todo un movimiento de comprar oro para depender menos del dólar. Y yo creo que en última instancia, en el nivel más macro, el movimiento es, bueno, así como el paso del imperio, de la civilización griega al imperio romano. O sea, estamos en un momento tan trascendente como ese y claro, no sabemos hacia dónde vamos, pero sabemos que algo se está cayendo. Sí. Y si algo se está cayendo, entre otras cosas, y con la ayuda de nuestro, ¿cómo lo llamamos? Nuestro comandante, que es uno de los síntomas, de los signos de ese movimiento Sí, hay un aire del fin de los tiempos, ¿no? Andando. sí, de la subversión del tablero geopolítico, de cómo Estados Unidos lucha por mantenerse como el centro, pero eso está consumiendo su propia locura. Sí. Porque está demasiado, bueno, en su propia locura de esto. Todo esto para decir que sí, que es un movimiento a escala global sí, de la cultura planetaria, donde Estados Unidos queda como descentrado de la posición que tomó a final de la Segunda Guerra Mundial y que entonces esa discusión de los baños, por ejemplo, que a mí me parece tan absurda, tan sintomática de la locura norteamericana, porque bueno, aquí hay baños multigéneros y nadie está haciendo ningún problema. En Europa, yo me acuerdo, en París, o sea, están los urinarios ahí, se está orinando y pasan las mujeres. Bueno, Pero o sea, pero ¿cómo son los baños en las casas de las personas? Ajá. Son mezclados.
Y claro, invirtiendo, yo más bien a veces veo lo otro. Los hombres trans entran a los baños de los hombres, lo cual supone un riesgo muy grande para un hombre trans, porque si sale algún que le falte su contención simbólica, pues lo va a atacar. Ujú. O sea, es como, sí, tiene varias capas y es complejo. Sí. Sin embargo, hay también un aspecto, bueno, no sé, voy a dejar a Daniel hablar también porque estoy como empezando la conversación, pero hay un aspecto como mediático que me parece interesante porque tenemos todo este movimiento que está sucediendo y eso crea una especie de clout y después tienes personajes en internet, o sea, en TikTok, haciendo videos y apropiándose de estas experiencias para tratar de figurar, ¿no? Y tienes como, bueno, yo vi uno que era un TikTok bueno, de una persona que transicionó y la forma en la que describía su experiencia de ser mujer era muy extraña. Y se le presentaba a mi mujer, mi esposa, y le parecía como ridículo y hasta ofensivo. Y ella me decía que, bueno, puede sonar transfobo, pero bueno, lo dijo ella, que por qué, sí, que por qué a veces los hombres trans, el estereotipo que tienen como de mujer es lo que ella odia en las mujeres, como que el lápiz del labio y súper sexualizado y una cuestión estrafalaria y gritona, que para ella eso no es ser mujer. Y esta persona documentó su transición y era burda extraño porque era como que día uno siendo mujer y no se había operado todavía, estaba como, en fin, ahora era una mujer y ya, ¿no? Y entonces eran como 30 días y 60 días y seguía, entonces llegó un punto que era como que, y ahora, la primera vez que compré Tampax. Compré Tampax, no para mí, porque no me hacen falta, pero si una amiga en el baño quiere usarlos y quiere darles Tampax, entonces me di cuenta que había tres tipos de Tampax, alto flujo, bajo flujo y medio flujo, entonces no sé cuál comprar para tener para mi amiga, entonces tengo tres en la cosa. Y vi una mujer en internet diciendo, pero es que ninguna mujer jamás pide Tampax en el baño. O sea, esta persona está inventando un cuento ahí de lo que es ser mujer, que no corresponde con lo que es la realidad femenina, se está acaparando nuestra experiencia para agarrar clout en internet. Y me parece interesante Sí, yo o te sea, diría a nivel como subjetivo, bueno, quizás esa persona necesita esa fantasía para sostenerse. mm, Y, y si estamos en una sociedad democrática, habría que ver, bueno, cómo se abre el espacio para eso. Eh, de nuevo, sin que eso se convierta en que entonces los sí. activistas lo devuelvan para tratar de oprimir a otros. Em, Claro, pero es como la multiplicación de casos de gente en TikTok que dice que tiene sí. distorsiones mentales. No estoy comparando para nada ser trans con tener problemas mentales, pero estoy tratando de cambiar el tema solo para que no Ah, no, y confundamos. pero es Pero, que sabes que me ¿sabes? hiciste pensar con esto de los grupos. Antes este tema de lo gay era como, esta misma discusión era, pero ¿por qué tiene que decírselo a todo el mundo? ¿Por qué tienen que solo lo gay? Entonces veíamos el mercado del agua mineral gay, el jabón gay. Aquí en Toronto Ujú. hay un restaurante, ahora que pones el tema, para neurodiversos. Come again. Un restaurante pensado para la gente neurodiversa. Eh, ¿Con qué que se come eso? Que, ajá, tiene esto más de es. la neurona, o sea, No, los neurodiversos son precisamente la versión TikTok del autismo, el Asperger, todo el espectro oh, que en realidad es como algo más de pop psychology, shit, que ok, trata de agrupar a los trastornos deficitarios de atención y la gente en el espectro autista, todos los que tienen como. Entonces, claro, en ok, TikTok hay miles de ejemplos sobre todo de gente autodiagnosticada. exacto. Y entonces, bueno, esa es la lógica contemporánea y quizás eso es lo más Claro. importante. Es una lógica de, bueno, yo me siento diferente, me pego esta etiqueta y alrededor de esa etiqueta creamos una comunidad y los gays en ese sentido fueron como la vanguardia de esa lógica. Fueron los primeros que establecieron eso y bueno, luego ampliado al LGBT, pero ahora cualquier condición se convierte en una minoría. Y de las más nuevas, que no sea Sí, sexual, los neurodiversos están ahí como. sí.
Pero hay una parte de patologizarse perennemente, ¿no? En la cual todos tenemos que conseguir una patología para ser special. Porque si eres un carajo normal, blanco, heterosexual, que no, o sea, que todo está bien, es como que aburrido, ¿no? Queremos que tengas algo, entonces siempre como que estoy deprimido. Y cuando indagas, no es que están deprimidos, están como tristes porque tienen 13 años y no saben qué hacer con su vida, lo cual es lo que tienes que hacer a los 13 años, ¿no? Esa es la paradoja. Yo encuentro eso fascinante, esa paradoja. Me quiero sentir especial, entonces me voy a poner una etiqueta que todo el mundo tiene. Sí, una cosa adolescente. Hace 3 días tuve esta conversación con el padrino de una de mis hijas, eh, que estaba aquí de visita, y estábamos diciendo, porque estábamos hablando de esto bueno, los bloqueadores de pubertad y todo eso, y él dijo algo con lo que yo estuve absolutamente de acuerdo, que si le hubiesen caído a los 12 13 años con estas ideas, probablemente habría transicionado. Y Ujú. yo pienso que yo también, ¿no? O quizás alguien me habría, quizás alguien Sí, habría hecho mi adolescencia mucho más dura haciéndome pensar que soy gay, sí, ¿no? O Ujú. sea, no, sí, digamos, no hubiese, quizás sí, no lo hubiese llevado a término, sí, pero habría sido mucho más difícil. Porque, ¿sabes? El chico sensible, que le sí. gustaban muchas cosas de mujer, que estaba, ¿sabes? A mí me parecían ciertas cosas que hace la mujer, me parecían muy cool, me siguen pareciendo muy cool. Sí. Ujú. Uno de los aspectos, pocos aspectos positivos que dejó el nazismo Yo sabía. Wow. es Hora y media que nada Ok. más. la, la, la eugenesia nazi nos salvó de estar teniendo esta discusión a nivel genético. Porque esta discusión sería una discusión mucho más fundada, ¿sabes? Habría un componente genético mucho más fuerte en toda esta discusión si a los nazis no se les hubiese ocurrido decir, mira, las personas son diferentes a nivel genético y hay que eliminarlas. Si hubiésemos transitado el siglo XX sin esa tragedia, estaríamos diciendo ahorita, hay una cosa a nivel genético ¿sabes? Estoy completamente, o sea, habría un grupo no científico de la población, un grupo grande no científico de la población, que estaría diciendo que es un asunto genético y que bueno, que tenemos que aceptar, este comportamiento, o sea, esta situación que en muchos casos es un asunto de comportamiento, y en algunos casos es una inquietud temporal. Son de la Carlos, chamba. No, ya, Carlos, Carlos, Carlos. estoy tratando de entender. Y esa es solo una eh, anécdota, pero dale, dale. me- me- La eugenesia tiene un estigma, eso es lo que quería decir. La eugenesia tiene un estigma muy grande. Bueno, primero porque es bullshit, ¿no? Número uno. Ujú, ujú. Pero, pero, pero los nazis sepultaron la eugenesia para siempre con lo que hicieron. Oh, ok. Pero si no, Sí. o sea, porque la Hicieron un eugenesia, ¿sabes? favor Sí, eso quiero decir, al eso es lo que meterse quiero en decir. eso porque pudimos Claro, claro. despacharlo más Son rápido. una de las pocas cosas que Ok. hicieron, una de las pocas que le debemos agradecer a los nazis es haber sepultado para siempre el discurso, Ujú. toda la eugenesia, ¿no? Que es una pseudociencia, pero bueno, era muy fuerte, ¿no? O sea, vivió, qué sé yo, 50 años, 60 años de esplendor, ¿no? Hasta finales del siglo Ujú, XIX ujú. y 1945, ¿no? Este, y estaríamos eso diciendo, como dije, ¿no? Estaríamos diciendo, wow, bueno, esto es genético y nada, vamos a ver dónde está, en cuál gen es que está, o sea, cuál es el gen gay Pero igual Ujú. estamos Que se ha clonando gente, intentado, ¿no? O sea, por cierto. que se va a clonar se gente. ha O sea, intentado, sí, sí. la clonación y eso es una Sí, realidad, o sea, un proyecto en sí, todo caso, ¿no? sí, sí, sí. Eliminar Sí, el gen pero, del cáncer, empiezas con el cáncer y después mm, llegas a lo gay fácil, ¿no? sí, sí, sí. Pero eso, estaríamos haciendo experimentos de, Sí. ¿sabes? ¿Qué pasa si cruzamos a dos personas gays, si cruzamos una persona gay con una persona Ujú. hetero, si cruzamos dos personas trans? Estaríamos totalmente financiando esos estudios hoy, Mm. porque o sea, el primer clon lo habrían hecho en los años 60 y no en los 80, 90, porque estaríamos, o sea, por ese camino, segurísimo, completamente seguro. El, y que de hecho lo dijo ahorita Gerardo, pero en el chat aquí en Mm. YouTube lo dijo, y también estaba pensando de qué chimbo que toda esta conversación, que es súper importante,
esté liderada por la sociedad gringa, que bueno, tiene, como toda la sociedad, tiene una enfermedad, pero particularmente la sociedad gringa, ¿sabes? Tiene una enfermedad terminal de sobreexposición a los medios. Pero el asunto es, a diferencia de conectando con lo que decíamos antes, ¿sabes? Eh, es la primera vez que vivimos la caída de un imperio en vivo y directo con medios masivos, ¿no? Entonces, eh, como vemos este choque de trenes en vivo, mientras vemos este choque de trenes en vivo y la aparición del nuevo orden mundial, la realidad sigue siendo que la conversación, sobre todo en estos temas, la siguen llevando los gringos. Sí. Porque no estamos viendo esta conversación liderada por otras sociedades, ¿no? Incluso, sí, sabes que en uno de los libros que yo comentaba, hay un psicoanalista argentino que dice que, bueno, que la homofobia en el psicoanálisis se cura usando a Foucault. Y bueno, es precisamente parte de lo que estaba como discutiendo. Primero, es como un poco complicado pensar que un autor se cura con otro. O sea, en un razonamiento se usa usando otra teoría porque están como... Bueno, no me quiero meter ahí, pero lo que quería apuntar es que al final él hace como un ejercicio de reflexión y que la gente le ha comentado que su libro sigue el patrón colonialista porque usa muchos autores norteamericanos. Es que, y si uno de verdad se quiere meter a decolonizar la identidad gay, hay que comenzar por pensar en formas alternativas a la subjetividad distintas a la misma identidad gay. O sea, porque la identidad gay es el resultado específico de las circunstancias en el último cuarto del siglo XX en Estados Unidos. Y hay y el problema, hablando de la universalización, es que desde ese epicentro lo que se ha extendido, lo que se ha globalizado es el modelo gay. Ajá. Y que lo vemos en Chuecas, lo vemos en Le Marais. Entonces, si de verdad queremos decolonizarnos, bueno, habría que recuperar a Pedro Lemebel en Chile, que él es un escritor chileno que desde su posición, él defiende a las mariquitas. Okay. O sea, es como en todo caso, desde su posición de izquierda, es rechazando los modelos. Claro, las categorías impuestas, claro. Ajá, entonces el verdadero trabajo, claro. Y por eso es como el psicoanálisis de uno a uno, es bueno, en el caso de los gays, cómo se organiza esa subjetividad más allá de la etiqueta impuesta y de las prácticas impuestas. Sí, es súper interesante, ¿no? Porque también desde el punto de vista histórico, voy a caricaturizar, pero si tú eres un gay en los 80, de pronto tus faros o tus ídolos van a hacer cosas como, bueno, qué sé yo, Freddie Mercury, y tienes muy poquitos como puntos en los cuales te puedes agarrar, ¿no? Mientras que en el 2022, 23, hay una pila de otros referentes en los cuales puedes navegar. Y eso crea tanto en tu identidad, te da también como más puntos de anclaje en los cuales puedes entender quién eres, porque de pronto te sientes de cierta manera y no tienes otra forma, otros referentes, otras formas de expresión, ¿no? Pero son referentes globalizados. Y, por Exacto. ejemplo, yo creo que si tú agarras a un gay de Israel, un gay de París, de esos que se identifican como gays, Ajá. y un gay norteamericano, probablemente tengan más en común entre sí que con el referente heterosexual de su país. Ok, exacto. O sea, van a conocer, van a escuchar la misma música, claro, van a vestirse de la misma manera, van a tener más o menos las mismas prácticas sexuales. Y entonces hay que decolonizar eso y traer otros discursos sobre lo que sería la experiencia o la existencia de ser gay, digamos, desde un punto de vista filosófico, como que es existir como gay en el planeta Tierra. Vamos a buscar otro discurso para explicar eso, que se aleje del discurso heredado globalizador y enfoque más la experiencia localizada de cada persona. Solo que te diría que desde el psicoanálisis no viene por otro discurso, sino por tu experiencia de cuerpo, por lo que es real, lo real, que Lacan llama lo real.
Entonces, esta experiencia vivida en el cuerpo es la que marca el paso de lo que es como formalizar esa experiencia no verbal, Ok, inefable. ajá, Y es como construirte desde dentro, bueno, desde dentro, usando una metáfora de profundidad, pero es construirte desde lo que te sale a ti. ok. Mm. Y entonces, ¿cuáles son las herramientas para hacer eso en terapia? Wow, te diría, la asociación libre es la principal Ajá, y alguien que te escuche para poder cernir eso de lo que dices, ¿no? ¿por qué la asociación libre? Bueno, porque ahí hablas y Mm, dices incluso lo que no sabes de ti mismo. O sea, la asociación libre es como el truco ajá, para que tú te muestres más allá de lo que tú crees que eres. mm, Porque, por ejemplo, en un lapsus hay una línea de pensamiento que ha cruzado, que tú no reconoces y que te puede dar luces de, de quién eres en realidad, o quién, claro. no en realidad, sino quién eres más allá de lo que te ha determinado a nivel discursivo. Por ejemplo, un ejemplo tonto, un muchacho tenía una novia y la escondía. Y la escondía porque era gordita. Y era así como, era un tipo muy alejado de lo que se supone es el ideal de los muchachos aquí en Norteamérica. Ujú. Entonces, básicamente a él le daba pena, por un lado le daba pena mostrar a su novia, pero por el otro lado ese era el tipo de mujer que le gustaba. Entonces, cuando te digo lo real es, bueno, ajá, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se supone que es ese ideal? Y es como ayudar a tumbar esos ideales Ok. para, bueno, asume tu Ya, barranco. Si claro. te gusta, disfrútalo. Tan rico que es agarrar carne. Ujú. Aquí en el chat está diciendo Alberto Zambrano, hola, está diciendo Yukio Mishima, ¿sabes? El escritor, que bueno, que famosa o infamosamente, supuestamente era gay. Y Ajá. se hizo Está esta, Senpaku. está, no, Sí, pero es que está esta. era una mezcla entre orientación sexual, militarismo, política. Sí, 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 sí. él es sí, súper sí, conservador dentro de todo, ¿no? sí, sí. Está esta novela, El color prohibido, se llama, que es un escritor viejo que manipula a un joven homosexual para que lo mantenga. O sea, el escritor manipula. Entonces, es como, yo creo que de ahí es donde nace esta idea de que el tipo era gay. Pero además, supuestamente, bueno, supongo que es por todo su imagen, sus herederos, se pelean con todo el mundo cada vez que alguien dice que él era gay. Entonces, supuestamente es una de Así. esas cosas que, o sea, que no le gusta. Ujú. John Manuel aquí en el chat dice, pregunta si se pueden hacer ejercicios de asociación libre a solas. Ah, Buena pregunta. A ver, la respuesta es sí. Obviamente te pondrás. El asunto es que no hay nadie. Una que manera, te dirija. em, ¿qué es lo que dice el inconsciente si no hay un analista que lo puntúe? Mm, Es como porque tú te haces la asociación libre, pero luego, digamos que el trabajo o la transformación viene porque eso que está dicho, luego se transforma en otra cosa, queda puntuado. Y eso solo puede hacerse en la relación. O sea, en términos técnicos, es a través de la transferencia. Tú vas a alguien y le supones que sabe lo que te pasa, pero al final terminas hablando y lo que recibes es que descubres lo que tú sabes acerca de ti mismo. Entonces, y creo que la dimensión de la relación es fundamental mm, y con alguien eso, que pueda como devolverte algo que te haga, oh, ahora Mm, me veo de otra manera o ahora me siento mm, de otra manera. ok. ok, pero entonces, ¿qué te parece la utilización justamente en Canadá? Están experimentando con sustancias psicodélicas para hacer terapia en la cual evocan cosas el paciente y hay experiencias en las cuales han superado traumas en una o dos sesiones nada más, utilizando Ujú. MDMA, por ejemplo. Es, bueno, muy interesante. Y
Sí, conozco gente que ha tenido experiencias por ejemplo, sentirse perdidos en la vida, sentirse deprimido, y después de una sesión de hongos, de psilocibina, algo se reordena. Mm. A mí me ¿Pero fascina con todo. terapeuta o solo ellos por su cuenta? Bueno, a ver, lo que pasa es que por ejemplo, con la psilocibina, la persona tiene una alucinación, usualmente. Hay todo un proceso donde ahí comienza como a escuchar o a reformular, de Sí. alguna manera recibir lo que le pasa. Ujú. Y algo de eso, creo yo, que ayuda a calmar la ansiedad, algo de recibir esa narración fantástica, vamos a decirlo. Ujú. Porque de alguna manera hay una reorganización de la narrativa porque viene como impuesta desde afuera, se te impone. Sí. Algo catártico tiene. Eso sí, creo que hay que reconocerlo. Ahora, que te cambia la posición subjetiva, ahí es donde no estoy muy seguro. Y es como al final, Pero, yo creo que la psicodelia va a terminar enmarcándose un poco en la psicofarmacología. Eso, una medicina que te ayuda a curar un síntoma, pero que no va más allá de eso. sí, porque yo lo veo Mm. justamente, o sea, yo estoy seguro de que las farmacéuticas van a sintetizar los diferentes componentes del hongo en la psilocibina o de la ayahuasca en el DMT para hacer pastillas que te quiten la depresión o te ayuden un poquito a sentirte un poquito mejor con lo que sigas consumiendo, pero sin joder mucho el sistema. Pero el verdadero potencial de esa sustancia me parece a mí que está en la, entre comillas, terapia, que es el proceso, o sea, la experiencia y la vivencia misma de la cuestión, ¿no? Que hay un principio, hay una parte media y una salida al final, ¿no? Y es como Como Aquiles que lo, va al infierno Ujú, y tiene que atravesar el Hades y todo ajá. eso, ¿no? Y Como lo organizan acá, es así. A ver, la gente que lo hace por su cuenta, pero hay clínicas. Yo creo que Canadá es ujú, uno de los países más avanzados sí, o de los más avanzados. Bueno, porque hay una serie. Yo hice un curso de introducción a la psicodelia en el Hospital de ajá, Niños. nice. Con azúcar. Wow. Y Hablando de claro, adoctrinamiento. pero era todo a nivel teórico, la introducción a, bueno, cuáles son las sustancias, para qué se están usando. Sobre todo hay mucho como de sentido de por crear, por Sí, venir. pedagogía, sí. Y hay centros que operan. Por ejemplo, con la ayahuasca, como es una sustancia con fines de usos religiosos, Ujú, hay muchas iglesias de ayahuasca, claro, entonces son legales y la gente va y tiene su viaje, pero lo que te quería decir, todas tienen como el mismo formato, eso, es usar la sí, sustancia, hay una preparación previa, el uso de la sustancia y luego una elaboración posterior con un terapeuta. Y ese es el exacto. modelo que te arma y tú puedes tener tantas sesiones como necesites. Sí. Mm. Hay clínicas dirigidas por psiquiatras que hacen ketamina. Ajá, que es un calmante de caballo. Exacto. Que cuando lo piensas así como, wow. Y ellos te ofrecen paquetes de sesiones y todas con eso hay toda una evaluación, todo el protocolo médico y luego las sesiones son con la ketamina y con la elaboración posterior, acompañado por terapeuta y luego como Claro. una elaboración de lo que viviste. ¿Y no crees que eso es una revolución también dentro de la psicología misma y que es como llevar la psicología a la psicología 2.0, en la cual tenemos como teorías sobre la conciencia y el espíritu y el inconsciente y ta? Y aquí tienes una tecnología que te permite acceder a ese inconsciente, como quieras llamarlo, y cambiarlo efectivamente. Entonces, efectivamente, tienes una psicología que va a ser como más activa, ¿no? O sea, yo le veo como una revolución tremenda en ese aspecto. A nivel tecnológico, sí, Sí, pero no sé, por eso te digo, hay un efecto catártico, eso es claro. Pero en términos de elaboración, a ver, por supuesto, de nuevo, el tema de necesitamos más investigación, ¿no? sí. O más datos clínicos. Lo que yo tengo es como muy limitado y lo que he visto es que la narrativa que se despliega durante el uso de la sustancia se rige por las coordenadas que yo puedo ver eh, que tiene la persona a nivel subjetivo. O sea, una persona megalománica, por ejemplo, Ujú. pues termina teniendo una conversación con Dios y Dios ofreciéndole todos los poderes a cambio de algo. Ok. Entonces, así como es
Sí, la narrativa, al final, cuando en estos casos no me sorprende, o puedo ver al menos, que se estructura desde las coordenadas subjetivas, o sea que es una proyección, es esta otra parte de la mente armando algo, lo cual abre muchas preguntas. ¿Por qué funciona? O sea, a nivel tecnológico, digamos que funciona. ¿Por qué funciona? ¿Y para qué funciona? Porque, bueno, en términos de... He visto gente con depresión que tiene un efecto que lo saca de la depresión. Pero en este caso, que son otros síntomas, pues la persona quedó igual. No sirvió de mucho que tuviese esa conversación con Dios. Claro. Pero, o sea, bueno, podemos hablar toda la noche de esto, Sí. porque yo estoy bien con la hora, pero Daniel, tú tienes que estar fino. Sí, te vamos a ir cerrando. Ok. Sí, porque después Pero vamos a ir deep. Vince, take it away. No, quiero decir que una de las características justamente de esa transformación de la que hablamos, y esa puede ser la paradoja también, es que para que la, entre comillas, terapia funcione, Mm, la persona tiene que tener la convicción de que lo que está viviendo no es una sugestión justamente, sino que es de verdad una entidad externa, consciente que lo está afectando. Mientras más crea en eso, más mi experiencia o vive esa experiencia, más profunda va a ser la terapia, si se quiere. Entonces tienes esa cosa también que tienes que de verdad hacer la experiencia. Hay una parte fenomenológica impresionante impregnándote de la cuestión, es que funciona, ¿no? Y no sé, me parece también de un punto de vista filosófico o incluso científico, la cuestión de la conciencia se va a abrir con todas estas experiencias, porque puedes hacer comparaciones entre lo que las personas viven y las imágenes que se... En fin, es muy interesante todo lo que se plantea. Para mí es una parte fundamental de lo que hace el futuro. ¿Tú crees, o sea, que la metáfora esta de Aldous Huxley, abrir Sí, las ventanas de la percepción, sí. Sí, 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 sí. Sí, se lo he dicho a Daniel muchas veces, mm. porque es como si hubiese diferentes sintonías o ondas de existencia de la realidad y tú con ese tipo de sustancias conectas con otras realidades, ¿no? Con otras intensidades de onda que pueden ser muy altas también, que es cuando la gente como que se quema y qué sé yo, y le pasan cosas y puedes vomitar, etcétera, o muy bajas y no sientes nada. Pero hay como este flujo de realidad que está sucediendo y cuando te conectas a otro flujo, tienes esta impresión de participar en una realidad más grande que tu propia percepción, ¿no? En la cual tú eres parte de esta conciencia que compartes con la naturaleza y los árboles y de pronto una especie de, no sé si entre creador, pero hay algo ahí que entiende una vaina que tú no sabes qué es, ¿no? Pero está ahí, pues, y no comunica, o si eso no sé, pero tú tienes esta certeza de que hay algo allí, ¿no? Y eso es lo que distingue esas experiencias de experiencias bueno, de borrachero, lo que sea. Tú cuando estás borracho, tú nunca dices como que, la borrachera era más real que la realidad. Mientras que cuando estás en ayahuasca, tú llegas a un punto en el cual tú dices, esta es la realidad real y lo demás no es real, es un sueño. Estás como Eso, ajá, eso despertando. lo he escuchado, sí, Sí, con las dosis muy altas, que sí, se desdibuja qué es lo real y qué no, y eso, así sí, como la experiencia se siente más real que la realidad misma. sí, sí, sí. Ujú. Es como, o sea, yo estaba en estos días, y con eso termino porque para que vayamos cerrando, estaba trabajando con budismo y tal, y meditaciones que siempre me parece interesante, y hay meditaciones sobre la impermanencia, que es siempre lo que los budistas te dicen y tal, y es esta noción de que las cosas siempre están cambiando, ¿no? Y evidentemente es verdad, pero cuando meditas suficiente o tienes estas experiencias, entras como una especie de longitud de onda que es igual a esa longitud de onda de la creación y la destrucción de las cosas que tú ves como que los árboles creciendo, puedes sentir los árboles creciendo y puedes sentir el tiempo pasando, ¿no? Y es esa conexión con esa especie de realidad que tiene esa cualidad como fundamental. No sé si sea, nadie va a saber nunca si eso es verdad o no, Ujú, ujú. pero por algo Aldous Huxley tomó LSD en su lecho de muerte también. Se usa, sí, con pacientes terminales, la psilocibina acá. Sí, por favor, regístreme para eso. Yo me anoto en esa, pero fácil. Claro, bueno, porque es como, Es el último trip. no, y es el upload. O sea, se metes hongos justo antes de morir y haces un viaje y en ese viaje estás,
¿sabes? Descargando, haciendo que tu conciencia forma parte del universo. Sí. No, ¿sabes? No te estás apagando, sino más bien eso. Estás ascendiendo.